Bueno, a continuación escuchamos a Graciela Capelletti. Ella es especialista y magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en educación por la Universidad de San Andrés. Se desempeña como profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de Quilmes y es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Además, directora de la licenciatura y profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Fue directora de currícula y enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja en temas de currículum, enseñanza, evaluación y formación docente. Adelante, Gabriela. Graciela, Bueno, perdón. hola, sí, no hay problema. Y Gachi para todo el mundo, como siempre, ¿no? Que es así como me reconozco. Bueno, primero que nada agradecerles por estar acá, sé que estamos justos de tiempo y también tengo el privilegio de haber sido invitada a compartir un rato con ustedes y de haber escuchado antes a todos mis compañeros en sus presentaciones. Para mí resulta muy interesante el recorrido que se fue haciendo porque fuimos pasando por ahí desde una mirada más macro, desde las políticas educativas que nos permiten, nos dan la oportunidad de llevar adelante las propuestas curriculares y de enseñanza luego concretamente en cada jurisdicción y en cada escuela, ¿sí? Entonces yo cuando armé esta presentación, que ahora les voy a compartir, estaba pensando quiénes iban a estar acá, quiénes iban a estar en esta reunión, en el panel. No a mis compañeros de panel, sino a ustedes, a las 200 y pico de personas que están acá. Y pensé, bueno, algunos por eso son equipos técnicos, algunos serán equipos directivos y algunos serán docentes probablemente. Entonces me pareció como interesante tratar de armar algo que pudiera tenerlos como destinatarios. Lo que también me pasó es que cuando iban hablando decía, bueno, esto ya lo pasaron, esto ya lo vieron, y entonces en función de eso, mi presentación, que después igual se puede compartir, pero digo, voy a ir haciendo como un paneo, como un paisaje, porque algunas cosas ya fueron mencionadas, ¿sí? Y sí hacer foco desde la mirada de alguien que trabaja desde el currículum, desde la enseñanza y desde la evaluación, ¿no? Entonces, lo primero que a mí se me aparece, y de nuevo esto anclado en la legislación, que tanto Carlos como Sergio de la Vega, creo que anoté bien los nombres, pero disculpen si hago alguna referencia que no es del todo correcta, mencionaron. Primero, pensar la enseñanza para jóvenes y adultos en nuestro país implica reconocer a quiénes son los sujetos. Me parece que cualquier hipótesis de enseñanza y cualquier hipótesis curricular tendría que estar pensando en quiénes son los destinatarios de esa propuesta, ¿sí? Y esa mirada es muy importante porque justamente aparece esta idea de que estos sujetos son portadores de saberes que fueron construyendo por fuera de la escolaridad y por estar presentes en la sociedad. Entonces me parece que eso es muy importante para ser considerado tanto en el currículum o en los futuros diseños curriculares o en los presentes, como en la enseñanza y como en la evaluación. Por otro lado también, ¿cuál es el perfil de los egresadas y egresados que estamos pensando para cuando terminan esta formación, en particular en este caso de escuela secundaria? Y por último también la organización modular del diseño curricular, que muchos de mis colegas han hecho referencia y que a mí me resulta que es algo central. ¿Por qué? Porque articula el perfil que estamos pensando para esos egresados y egresadas y porque reconoce quiénes son estos sujetos que por ahí hoy pueden cursar y mañana no, que también decían algunos de los colegas, por esta cuestión de la presencialidad y no presencialidad, no provocada por la pandemia necesariamente, como decía alguno de los colegas, sino que está presente previamente en quiénes son nuestros estudiantes de la EPJA, ¿no? Hay algo que me parece central y que está en estos documentos federales que fueron elaborados en conjunto, como decían nuestros primeros colegas, y a mí me gusta mucho traer también porque así está presente y así está dibujado, digamos, graficado en esos documentos, que dan cuenta de la consistencia y de aquello que es situado, ¿no? De esta hipótesis de conocimiento situado, que de algún modo se operativiza, si uno quiere, se hace tangible en la definición de un contexto problematizador,
o contextos problematizadores porque atienden a las diversidades presentes en los sistemas educativos en general, pero en particular en la educación de jóvenes y adultos. Luego, estos contextos problematizadores se traducen en situaciones problemáticas que son variadas y que estas situaciones problemáticas, por un lado, nos permiten jugar entre núcleos conceptuales, entre campos de conocimiento y entre capacidades generales y específicas. Todo esto se traduce en una estructura modular y por supuesto que en un proyecto pedagógico. Todos mis colegas anteriores trabajaron con esta idea de proyecto pedagógico en particular y cómo llevarlo adelante y cómo la estructura modular aparece muy presente en ese diseño, en esas posibilidades de diseño. Para mí hay algunas cosas que sí o sí hay que considerar y fueron mencionadas, quiero enfatizarlas. Primero, tiene que ser diferente de la escuela secundaria común, ¿sí? Con unos formatos organizacionales flexibles. Esto es central para nuestros sujetos de la EPJA. Esto implica un fuerte cambio en la dinámica institucional, ¿sí? Esta escuela secundaria heredada, enciclopédica, bajadora de contenidos, ¿sí? Por otro lado, también la posibilidad de que podamos ofrecer menores cantidades de materia de cursado simultáneo, y esto, la estructura modular, la articulación en contextos problematizadores es algo muy apropiado. También la formulación de posibilidades de enseñanza en torno a problemas y a proyectos, que son formas globales que permiten integrar campos de conocimiento, pero, y esto en paralelo, digo en simultáneo, con condiciones docentes que permitan realizar planificaciones articuladas entre áreas, por ejemplo, ¿sí? Digo, acá hay una cuestión muy interesante, muy necesaria de ser considerada, que es esta propuesta de enseñanza, esta propuesta curricular requiere de unas condiciones docentes para ser llevadas adelante, ¿no? Para que no necesariamente esto caiga como en el voluntarismo de aquellos que se pueden juntar para planificar. Y en ese sentido, cada una de las jurisdicciones lo resuelve de la manera que va pudiendo, ¿no? Digo, ahí hay un punto a considerar. Por otro lado, nuevamente esta idea de aprendizaje basado en contextos problematizadores, superadora del enciclopedismo, la posibilidad de relacionar saberes y conocimientos con la vida cotidiana y con las prácticas sociales de referencia, ya no más pensar la disciplina como única organizadora, sino en qué contexto esto se lleva adelante, cuáles son las prácticas sociales de referencia y la historia de nuestros estudiantes para poder llevarlo adelante. Y por supuesto el desarrollo de capacidades generales y específicas que en términos curriculares y de la enseñanza funcionan como criterios para poder acreditar los aprendizajes. Entonces, de algún modo, esta flexibilidad que tenemos en términos de cómo ir diseñando los módulos y en torno a qué contextos, luego podemos volver a las normativas federales y trabajar sobre las capacidades pensando que nos pueden servir como criterios de acreditación, que este también es un punto muy importante a tener en cuenta, porque luego los docentes están tironeados entre la práctica de poner nota y acreditar y la práctica de poder trabajar de un modo más cualitativo y de acreditar saberes, ¿no? Y esto me parece que es algo que también hay que discutir. En relación con eso, yo soy muy defensora de los contextos problematizadores, ¿sí? Y de la posibilidad que nos abre a cada una de las jurisdicciones a poder tomar algunos de estos. Son muy, muy interesantes, muy situados, muy que promueven aportes disciplinarios, como decían algunos de nuestros colegas, y también que tienen que ver con prácticas de educación popular, ¿no? Y de poder atender a nuestros sujetos que si llegan a estas situaciones de escolaridad secundaria de adultos o primaria de adultos, seguramente han tenido algunas situaciones difíciles para transitar en sus trayectorias y, por qué no, sin tener miedo de decirlo, probablemente en algún momento vulnerados en sus derechos de educación
¿no? En el acceso a sus derechos de educación. Entonces, a mí me gustaba tomar como ejemplo, pensando en que quienes están acá son profesores o equipos técnicos o equipos directivos, uno podría tomar como ejemplo un contexto problematizador, las relaciones asimétricas de género y su incidencia en la construcción de identidades y en el acceso a los derechos, y a partir de eso poder trabajar con distintas situaciones problemáticas que pueden ser consideradas en el marco de distintos agrupamientos de asignaturas, ¿sí? Sobre todo porque al principio, y esto es algo que las compañeras de Mendoza mencionaron, estamos acompañando la implementación, porque es difícil pasar de unas escuelas SENS, como eran antes, en algunas jurisdicciones, por asignaturas, a situaciones donde uno trabaja con contextos problematizadores y con formas más globalizadas de conocimiento. Entonces aquí en esta diapositiva uno podría ver cómo a partir de ese gran contexto problematizador uno puede trabajar una situación problemática más vinculada con el conocimiento del propio cuerpo, con relaciones igualitarias y sin violencia, y ahí por ahí trabajar algunas ideas más propias del campo de las ciencias naturales y también de la formación ética y ciudadana, otras más vinculadas con estereotipos y prejuicios de género en la asignación de roles en la organización económica de las sociedades, y entonces tomar algunos temas que son también propios de las ciencias sociales y de la economía como campo de conocimiento, y ni que hablar que todo esto cruzado por espacios vinculados con las prácticas del lenguaje, la lengua y la literatura, etcétera, etcétera. No lo amplío, pero paso a pensar que cuando uno analiza capacidades específicas que también están presentes hacia una estructura curricular de la EPJA, en ese documento ya viejito, pero para mí tan presente cuando uno tiene que diseñar currículum, pensar en las capacidades específicas en el marco de entornos concretos, y a partir de allí empezar a pensar indicadores para la acreditación, indicadores de aprendizaje. Esta es una posibilidad que uno puede realizar en el marco del diseño, o armar documentos que sean no específicamente del diseño, pero que sí trabajen con el régimen de evaluación, ¿no? Y entonces darle esa movilidad que los regímenes de evaluación necesitan para poder ser atendidos en cada una de las situaciones. En este marco también los núcleos conceptuales, como red de conceptos claves de disciplinas y de áreas, esos núcleos conceptuales a los docentes que fueron formados disciplinariamente, porque esto no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Nosotros tenemos docentes que van a trabajar en módulos con contextos problematizadores, pero que en sus propios procesos de formación han hecho recorridos habitualmente muy anclados en lo disciplinar. Entonces, la inclusión de los núcleos conceptuales permite que quienes llevan adelante esas situaciones de enseñanza también se puedan sentir interpelados e identificados en el marco de su propia construcción. Por último, quiero compartir acá dos posibilidades, ¿sí? Una hipótesis no ha sido llevada a la práctica, y otra, esto juro que es casual, fíjense, tomé como ejemplo el diseño curricular de Mendoza, me interesa que justo digo, sin saber quiénes iban a estar, cuando estuve armando esto, tomé el diseño curricular de Mendoza. Voy a empezar por el de Mendoza porque me parece que las compañeras ya lo presentaron. Hay un ciclo básico y un ciclo orientado. En el ciclo básico, fíjense que los 4 módulos que toman son módulos de la formación básica. En el ciclo orientado tienen un módulo de formación básica y uno de formación orientada en cada uno de los años. Están organizados en términos de contextos problematizadores, y fíjense cómo nuclean asignaturas clásicas, si se quiere, pero puestas al servicio de trabajar en ese contexto problematizador, y seguramente tomando los núcleos conceptuales de cada una de las asignaturas. Esta hipótesis, como analista curricular, a mí me parece súper interesante. Voy a volver atrás a presentar otra hipótesis que me parecía interesante, y acá cuando las compañeras de Mendoza implementen y quizás pueden
trabajar y compartir algunas experiencias respecto de esto. Fíjense que en esta otra hipótesis, todo lo que es la formación básica se juega casi que al inicio, ¿sí?, de la formación, y también recuperamos módulo de formación básica en el tercer año y módulo de formación básica en el segundo año, ¿sí? Esto tiene una potencia que es tratar de todo el tiempo de poder anticipar algo de la formación orientada en cada una de nuestras propuestas curriculares, y al mismo tiempo conservar algo de la formación básica. ¿Pensando en qué? Pensando en que a veces nuestros sujetos de la época en nivel secundario van cambiando de escolaridad, de lugares de escolaridad, y van cambiando de instituciones, y esta acreditación parcial, tal cual como aparece en el módulo, en el diseño curricular de Mendoza, nos ofrece esa posibilidad de poder llevar adelante estas acreditaciones. Esto me parece que en términos de justicia curricular, también como mencionaban las compañeras de Mendoza, nos da esa posibilidad de que se va acomodando, se va pudiendo adaptar a las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Por supuesto... Graciela, ¿podríamos ir redondeando? Es la por última, el tiempo? es la Dale. última. Gracias. Sí, es la última. Por supuesto, cuestiones a tener en cuenta. Estos diseños curriculares requieren de materiales, recursos y textos pensados para la modalidad. Yo el otro día hablaba, basta de llevar adelante recursos y materiales que son para otras edades, para otras modalidades. Por supuesto, la necesidad de capacitación y formación docente continua. Por supuesto, trabajos docentes, cargos, horas y estabilidad para que se pueda llevar adelante. Y por supuesto también pensar en los espacios que muchas veces se usan aulas de otros niveles, donde el mobiliario, recursos, láminas son para niños y niñas y no necesariamente para nuestros sujetos de la EPJA. Y acá cierro, ¿sí? Y también abro a la posibilidad de intercambio, si es que tenemos tiempo, lo veo difícil. Gracias. A continuación, escuchamos al equipo de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Fernández, profesor de Historia por el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González y especialista en investigación educativa por la Universidad Nacional de Comahue. Coordinador de adultos, jóvenes y adolescentes de la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de Planeamiento Educativo. Docente, historiador, investigador, profesor titular de CEN superior y director de escuela. También lo acompaña Lorena Medina, profesora de Historia por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y especialista superior en procesos y problemas de la sociedad y la cultura latinoamericana y especialista en educación permanente de jóvenes y adultos por el Centro de Pedagogías de Anticipación. Debe ser maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como asesora pedagógica en la Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General de Planeamiento Educativo. Por favor. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, antes que nada, muchas gracias al nivel de adultos por la invitación. Estamos muy agradecidos por estar acá en este primer encuentro, en este primer congreso del nivel. Bueno, nosotros como Gerencia Operativa de Currículum, como planeamiento, nos encontramos trabajando en un nuevo diseño curricular junto con el área de adultos para los CENS. Mi idea es hablar en esta primera parte. No tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de sintetizar de un poco qué hace que haya que realizar un cambio de diseño curricular. Preguntarnos un poco lo que a veces los docentes nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué se hacen estos cambios? ¿Qué llevan a tomar tal o cual postura, tal ideario pedagógico
¿Por qué este camino y no otro, ¿no? ¿Qué lleva a la decisión política, pedagógica de realizar un cambio curricular de diseño? ¿Qué lleva a los cambios de los anteriores formatos? ¿Sí? ¿Hay una auténtica necesidad de cambio? ¿Y por qué? Brevemente podemos decir que el cambio social sin precedentes a nivel mundial, que comienza ya por los años 70, se profundiza en los 90 a partir de un cambio de idearios culturales universales, cambios políticos, de apertura democrática, de cambio de paradigma y de cosmovisión internacional global, producto, entre otros factores, por el fin del mundo bipolar, la expansión del paradigma democrático y un sistema de representación. Digamos que las mutaciones en el sistema de producción mundial, ante el fin de la Guerra Fría, que nos lleva a un mundo más homogéneo, pero a la vez culturalmente más igual y cosmopolita, pero también, y esto impacta directamente en la educación, un mundo mucho más desigual económica y socialmente. Podemos decir entonces que la profunda revolución tecnológica, el impacto en las subjetividades contemporáneas, llevaron al agotamiento y a la crisis de las instituciones y de los estados. No solamente en la Argentina, obviamente estamos hablando de todo el mundo, que fueron sostén y base durante la etapa de lo que se llama modernidad industrial, finales del siglo XIX y siglo XX. Ante esta enorme transformación mundial del Estado y de sus instituciones, cambia rápidamente su representación social y simbólica. Ante esto, la escuela. La escuela, los modos de transmitir la cultura, el fin de la institución escuela como monopolio del saber, unido a transformaciones económicas, culturales y tecnológicas, por ejemplo, la inmensa transformación comunicacional que nos lleva a distintas formas de transmisión y a otras maneras de territorialidad, que actualmente, es bueno decirlo, al ser virtuales están desterritorializadas. Todo este escenario nos trae incertidumbre, necesidad de cambio y desde luego miedo. Miedo ante lo desconocido. Este es también un eje a tener muy en cuenta para la transformación educativa. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo construimos sobre arena estructuras firmes? La escuela siempre fue una estructura firme, pero ha dejado de serlo. ¿Cómo construimos una escuela un poco más sólida en tiempos fluidos? Ante esto nos tenemos que preguntar qué pasa con nuestra escuela, qué cosas tienen que cambiar de la antigua institución para comprender la nueva realidad. ¿Cómo transmitir? ¿Qué transmitir? ¿Y con qué formato escolar? Para algunos autores se produce un desfondamiento de las instituciones del Estado y de toda la sociedad. Para estos pensadores contemporáneos se pasó de un estado de solidez a un estado de fluidez. Digamos que en nuestro escenario contemporáneo tenemos un tema también muy importante que trae aparejado esta fluidez o liquidez, que es que el saber, el contenido y la información aparentemente se encuentran en todos lados. La falta de definición sobre las diferencias entre saber, contenido e información no están claras y suelen confundirse. Todo esto impacta en el espacio educativo institucional y en la búsqueda de estrategias para la comprensión y la transmisión de la cultura, ya que la función principal de la escuela es la socialización y la transmisión de cultura, sumado a que en el caso de adultos es dar una inserción concreta en el mundo de trabajo. Otro tema importante que nos trae esta fluidez es, aparte de qué transmitimos, información, saber y contenidos, teniendo que resignificar en esta contemporaneidad la diferencia entre información, saber y contenidos. Nos preguntamos en qué tiempos y en qué espacio. Tengamos en cuenta que la escuela moderna tenía dos elementos sustanciales, que era tiempo y espacio. Bueno, eso también
pasó a un marco de fluidez y de incertidumbre. Digamos entonces que la supremacía de la información en forma fluida, absolutamente desprolija, termina con la cosmovisión academicista y también termina con la cultura letrada y con el monopolio del saber institucional como lo comprendíamos hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Realmente estamos ante la caída de los grandes relatos y ante una nueva manera de ver y de sentir la realidad. La realidad virtual nos dirige a nuevos escenarios, eso es clarísimo, y después de la pandemia, más claro aún. Los saberes, entonces, es importante tenerlo en cuenta, son ubicuos, es decir, se encuentran en todas partes y en el mismo momento, por medio de un dispositivo, por medio de nuestra computadora y demás. Esto nos lleva a la búsqueda de nuevos sentidos escolares, ante la dicotomía que se puede sintetizar como redes y paredes, o redes o paredes. Este es un eje nodal para el cambio del formato escolar, en nuestro caso en el nivel de adultos, jóvenes y adolescentes, relacionando focalizadamente con otro tema importantísimo a tener en cuenta cuando se realiza un diseño curricular, un formato escolar para SENS, que es para adultos, que es los cambios y las mutaciones en el mundo del trabajo. Entonces podemos decir, para sintetizar, el cambio educativo curricular parte de la necesidad de buscar nuevas formas de comprender el mundo que vivimos, nuestra realidad más cercana y no tanto. Hoy las distancias se achicaron. También los tiempos son otros, muy distintos a los tiempos mecánicos, industriales de la vieja modernidad. Estamos hablando, cuando decimos modernidad, del siglo XIX y siglo XX. Lo digital marca claramente otro tiempo y otras distancias y desde luego otros trabajos, otra sociedad, otras instituciones, otra forma de relacionarse, otras necesidades, otro joven y otro adulto. Digamos, en síntesis, que el viejo mosaico curricular ya no sirve para comprender la realidad. Se necesita partir de capacidades de rápida adaptación, de nuevas situaciones problemáticas que piden una rápida solución y un abordaje por ciclos que definan no solo contenidos, sino contextos problemáticos, problemas y acciones concretas. Necesitamos ciclos fluidos y módulos flexibles, adaptables a los cambios inevitables y necesarios. La capacidad mutativa, podemos decir, es hoy el desafío principal de la educación. La capacidad de cambio. Obviamente no hablamos solamente de nuestros estudiantes, sino también de nosotros mismos, ¿no? Como docentes, como técnicos, como pedagogos. Volvamos a hacer una breve síntesis. Todo esto nos preguntamos los que trabajamos en el cambio curricular, pensando en sus ventajas, en sus necesidades, viviendo las tensiones sobre lo didáctico, las nuevas estrategias de implementación, de formación, las tensiones ante la incertidumbre, obviamente. En este marco nadie escapa que dentro de estos profundos cambios nos encontramos con una sociedad que es más desigual, más compleja, con menos seguridades y siempre con más incertidumbre. Es decir, cuando pensamos los cambios, el eje central es en este escenario caminar hacia los cambios, pero para todos, con una educación inclusiva siempre. Desde adultos, desde el área de adultos, seguimos creyendo que la educación, la transmisión de la cultura y el estar cerca construye, libera y emancipa. Construye, libera y emancipa. Tomando a Serres, Michel Serres, en un libro hermoso que se llama Pulgarcita, nos dice Michel Serres: el saber está distribuido en todas partes. El saber se expande en un espacio homogéneo, descentrado, libre de movimiento. El aula de antaño tiene que cambiar, los cuerpos se movilizan, circulan, gesticulan, llaman, se interpelan, intercambian. Este cambio inmenso afecta a todos.
en parte es la ruptura entre los oficios de los años recientes y los de hoy. Los jóvenes ya no se destacarán en las mismas tareas. La lengua, el lenguaje cambió, la labor mutó. Tomando a Magdalena, en su libro En la defensa de la escuela pública, dice: nuestra idea a este respecto es bastante simple. La escuela es una invención histórica y por lo tanto puede desaparecer. Pero eso también significa que puede reinventarse, ¿no? Tomando a Magdalena podemos decir, sintetizando, que nosotros elegimos buscar un nuevo sentido y reinventar la escuela. Y para cerrar, por supuesto, siempre Freire, nuestro maestro, que nos dice: la educación es un acto de amor, de entrega, de transmisión, por lo tanto es un acto de valor. Desde el área de adultos todos los días seguimos aceptando el desafío y seguimos trabajando por una educación inclusiva y para todos. Muchas gracias. Ahora le paso la posta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la última voy a intentar ser lo más breve posible. Cuando Sergio y Verónica me invitaron a ser parte de este proyecto, como profesora de varios CENS de la ciudad de Buenos Aires, ya había escuchado y ya había participado en algunas reuniones de cambio curricular. Como todo cambio, me trajo un poco de preocupación y un poco de resistencia. Los CENS tenemos una historia, una impronta y una identidad muy marcada y una organización que en algunos casos data de 1983. Pero realmente no conocía cuál era la normativa que nos guiaba. En el momento que empecé a conocer esta nueva normativa, una vez que me fui empapando de ella, vi que presentaban temas actuales y centrales, ¿no? Hablaba de naturaleza e identidad, de inequidad, de organización comunitaria, de tierra y vivienda, temas muy diferentes a los que yo muchísimas veces doy en el aula, como Edad Media, Roma, República. Por lo cual, una de las primeras cosas que hacemos con todos los especialistas que trabajan con nosotros es empaparnos en esta normativa, porque esta normativa presenta un giro epistemológico. Como ya nos estuvieron diciendo todos nuestros compañeros, tenemos una normativa, tenemos unos ejes que debemos seguir, ¿no? Y me quería detener un poco en cómo nosotros construimos los 6 módulos, ¿no?, que tenemos que preparar para la educación en CENS. Para poder comprenderlo mejor, una de las cosas que tenemos que pensar es que la modalidad de adultos va a romper, va a cortar totalmente con la visión tradicional. En la visión tradicional encontrábamos los objetivos que dialogaban con los contenidos y de ahí salía el módulo, estando el sujeto y su contexto no en el punto de partida. En cambio, en la visión orientadora de EFJA, en el centro está el sujeto y su contexto. Para nosotros, ¿cuál es el sujeto? Bueno, el sujeto es el adulto de Ciudad de Buenos Aires, un sujeto multicultural con contextos diversos que va desde un chico de 18 años hasta un adulto mayor, con trayectorias interrumpidas, pero con muchos saberes y experiencias muy enriquecedoras. Y ahí están los contextos problematizadores que todos mis compañeros estuvieron mencionando, que están en la normativa, que son 12, que analizan grandes campos. Por ejemplo, una compañera anterior estuvo mostrando el de educación sexual integral. A mí me gustaría mencionar el de comunicaciones. Este dice: el poder de la comunicación y su incidencia en la construcción de identidades autónomas, individuales y colectivas. Este contexto es absolutamente amplio, tiene muchísimos abordajes. ¿Cómo bajamos esto? Mediante las situaciones problemas. Las situaciones problemas permiten plantear aspectos o dimensiones complejas del sujeto de aquí y del ahora. Y la jurisdicción puede construir estas situaciones problemas pensando en el sujeto adulto de Cava. Además, esto va acompañado con los proyectos de acción, que consisten en desarrollar actividades culturales, productivas, políticas, ecológicas, que respondan a diversas necesidades sociales y significativas, ¿no? Acá se pone el énfasis en aprender haciendo, en aprender mediante la acción, en aprender a aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la normativa pone un ejemplo: talleres de comunicaciones interpersonales y de expresión artística. Una vez que
con los equipos fuimos solucionando todos estos temas, recién pasamos a las capacidades específicas. Capacidades que se adaptan al mundo actual, como decía Sergio, que van cambiando constantemente por el contexto en el que vivimos. Y todo esto, recién ahí, aparece el núcleo conceptual. El núcleo conceptual es la selección de conceptos y de contenidos, donde todas las áreas y disciplinas van a ir aportando para comprender, interpretar y transformar las situaciones específicas, las situaciones problemas. Realmente muy diferente como profesora de historia pensarlo así. Hay que repensar todo, hay que trabajar con todas las disciplinas, hay que ver qué aportamos cada una para esa situación problema. Esto no niega por lo cual una disciplina, sino lo que hace es interrelacionarlas, es trabajar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, para poder llegar a resolver o no, porque a veces no se resuelven las situaciones problema, sino para poder formar capacidades en nuestros estudiantes. Y finalmente quería comentarles algo que son ejes, características de nuestro diseño. Hemos trabajado con ejes transversales, educación sexual integral, consumo problemático y ESI. Estos ejes no fueron trabajados fuera del diseño, sino que están integrados en los módulos, en los núcleos conceptuales, en los proyectos de acción, para que él y la docente directamente lo pueda trabajar en el aula sin ir a buscar este tema fuera, a buscarlo en otro material. Y algo que es fundamental del diseño que estamos preparando es la tutoría pensada para el sujeto pedagógico adulto. Todos los que trabajamos en SENS sabemos la importancia que tiene el tutor o la tutora en el momento de poder sostener una trayectoria educativa. Nuestra especialista en tutoría, Natalia Levy, y su equipo pensó una propuesta centrada en sostener, recuperar las trayectorias educativas de los adultos que han ganado en otros ámbitos, ¿no? Entonces, más o menos resumiendo, así es como nosotros realmente hemos pensado este diseño. Consideramos que este diseño va a ayudar a que los sujetos adultos que habitan en los SENS se puedan preguntar, ¿no? Y solamente parafraseando las primeras palabras de Freire, el centro del asunto no está en hacer con la pregunta, que es preguntar, un juego intelectual, sino vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron del panel. Lamentablemente el tiempo nos ha corrido, no podemos acceder a las preguntas, pero quedará para un posterior conversatorio para indagar sobre todas las inquietudes que nos quedaron. Quedaremos pensando en todo esto. Muchas gracias a todos.